Hola, muchas gracias por invitarme. Sí, justo, a eso vengo. A tratar de platicarles un poco como las matemáticas aparecen en todos lados, particularmente para aquellos que les guste la literatura, aparecen en el Quijote. Entonces, uno de mis principales objetivos con esta plática es, pues, acercarlos un poco a algo que a mucha gente le asusta. Mucha gente le asusta cuando ven ecuaciones, les asusta cuando ven números, les asusta cuando ven cualquier cosa que siquiera vuela un poquito a matemáticas. Y eso no tiene por qué ser. Resulta que las matemáticas están en todos lados y pueden ser muy, muy divertidas. Entonces, eso es lo que quisiera compartirles hoy. Entonces, titulé la plática El Quijote y las paradojas matemáticas, pues porque voy a empezar hablando sobre el Quijote. Entonces, para eso, tengo que platicarles un poco sobre el libro del Quijote. Entonces, el libro del Quijote fue escrito hace muchísimo tiempo, en 1605, se publicó la primera parte. Tiene dos partes, y estas dos partes tienen una historia muy chistosa, que es que Cervantes publicó la primera parte y fue un exitazo literario para la época. Al año siguiente, y estamos hablando del siglo XVII, se empezó a traducir a otros idiomas. A todo el mundo le encantó, todo el mundo lo leía, todo el mundo hablaba sobre él, pero muy poca gente conocía a su autor, a un tal Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces resultó que otros autores empezaron a tratar de adjudicarse a ellos el Quijote, entonces empezaron a surgir otras segundas partes del Quijote escritos por otros autores. Y pues obviamente esto a Cervantes no le gustó que otra gente se apropiara de su obra, y entonces publicó una segunda parte donde, para burlarse de quienes querían apropiarse de su obra, los metió como personajes y se burla de ellos a lo largo de la segunda parte. Entonces, eso va a ser relevante en lo que voy a platicarles. Nada más para terminar, el Quijote es para muchos la máxima obra de literatura que conoce la humanidad. Para otros, al menos, es la máxima obra en habla hispana. Es increíblemente importante en el resto de la literatura en español. Y bueno, como seguramente todo el mundo sabe, tiene dos personajes principales: Don Quijote y Sancho Panza. En la escena, porque voy a empezar a platicarles sobre una escena muy bonita del Quijote, donde incluso van a ver que incluso hay incluso elementos cómicos. Algunos nobles invitan a Sancho Panza a volverse gobernador de una isla. Se quieren burlar de él porque creen que no es muy listo. Entonces lo invitan para que gobierne una isla y para burlarse de cómo no va a dar una en el gobierno. Entonces, les comparto ahora un pasaje del Quijote. Les aviso una vez, el español es un español antiguo y Cervantes era una persona muy letrada, usa no solo una gramática antigua, sino usa muchísimas palabras. Entonces, si a la primera no entienden el texto, no se preocupen, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para explicarlo. Entonces, les leo. Dice: un caudaloso río dividía dos términos de un mismo señorío, y denme un segundo. Vuesa merced, atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso. Digo, pues, que sobre este río estaba una puente, y al caballo de ella una horca, y una como casa de audiencia, en la cual de ordinario había 4 jueces que juzgaban a la ley que puso el dueño del río, y de la puente, y del señorío, que era en esta forma: si alguno pasare por esta puente de una parte a otra, ha de jurar primero a dónde y a qué va. Y si jurare verdad, déjenle pasar. Y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca. De ahí se muestra sin remisión alguna. Sabida esta ley y la rigurosa condición de ella, pasaban muchos, y luego, en lo que juraban, se echaban de ver que decían verdad, y los jueces los dejaban pasar libremente. Entonces, hay básicamente 7 personajes en este pasaje. Hay un río, un puente, una horca y 4 jueces. Y Cervantes nos plantea una situación muy sencilla. La gente tiene que cruzar de un lado a otro del río, lo hacen por el puente, y cuando cruzan el puente le tienen que decir a los jueces qué es lo que van a hacer del otro lado del río.
Y a partir de lo que digan los que van a cruzar el río, los jueces pueden hacer dos cosas. Si la persona que cruzó dijo la verdad, lo tienen que dejar pasar. Y si la persona que cruzó o que intentaba cruzar dijo una mentira, lo van a ahorcar. Así de sencillo, es todo lo que hay en el pasaje. Parece una idea muy cotidiana, sin ninguna complicación, pero Cervantes nos va a mostrar que a partir de un escenario tan cotidiano y tan sencillo va a aparecer una paradoja muy interesante. Entonces, les sigo leyendo. Surge una paradoja. Sucedió, pues, que, tomado juramento a un hombre juró y dijo que para el juramento que hacía, que iba a morir en aquella horca que allí estaba y no a otra cosa. Repararon los jueces en el juramento y dijeron, si a este hombre le dejamos pasar libremente, mintió en su juramento y conforme a la ley debe morir. Y si le ahorcamos, él juró que iba a morir en aquella horca y habiendo jurado verdad, por la misma ley debe ser libre. Pídese a vuesa merced, señor gobernador, ¿qué harán los jueces de tal hombre? Que aún hasta ahora están dudosos y suspensos, y habiendo tenido noticia del agudo y elevado entendimiento de vuesa merced, me enviaron a mí a que suplicase a vuesa merced de su parte, dice su parecer, en tan intrincado y dudoso caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Algo muy sencillo. Alguna persona que seguramente tiene un carácter similar al mío, se le ocurrió hacerse el chistoso, ir a jugar un poco con las reglas de aquel puente. Entonces, cuando le preguntaron, oiga, ¿usted aquí viene a cruzar el puente? Él respondió, vengo aquí a que me ahorquen. Entonces los jueces dijeron, pues si vienes aquí a que te ahorquen, a que te ahorquemos, entonces te vamos a ahorcar. Pero si te ahorcamos, eso significa que estás diciendo la verdad, porque tú viniste a decir que te íbamos a ahorcar. Pero nosotros solo ahorcamos a los que dicen mentiras, porque la regla era que ahorquemos a los que dicen mentiras. Entonces no te podríamos ahorcar. Entonces no te vamos a ahorcar. Pero si no te ahorcamos, mentiste, porque tú dijiste que venías aquí a que te ahorcáramos. Y si estás mintiendo, la ley que pusimos nosotros dice que te tenemos que ahorcar. Entonces tenemos que ahorcar. Pero si te ahorcamos, dijiste la verdad. Y si dices la verdad, no te podemos ahorcar. Entonces, no te podemos ni ahorcar ni no ahorcar por la misma ley que pusimos de qué es lo que hacíamos con aquellos que cruzaban el puente. Esta es una paradoja muy interesante que plantea Cervantes de una manera muy literaria, muy bonita, pero tiene en lo que en la lógica contemporánea una versión más general que se conoce como la paradoja del mentiroso. Entonces ahora les voy a platicar un poco sobre la paradoja del mentiroso. Para ello, le voy a pedir a Miriam si puede hacerles a ustedes una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Consideren el enunciado, este enunciado es falso. Ese es el enunciado. Y ustedes pueden juzgar, a partir de lo que les diga su razón, si ese enunciado es verdadero o si ese enunciado es falso. Díganme ustedes a ver qué piensan sobre ese enunciado. Al parecer, la mayoría piensa que es verdadero, que este enunciado es falso, debe ser verdadero. Bastante interesante. Si al parecer una amplia mayoría piensa eso. Vamos a dar unos segunditos más para que todos respondan. Ok. Van un poco más de la mitad que ya votaron. Voy a dar unos segunditos más. Piénsenlo bien. Se van a sorprender. Ok. Entonces, 73% de ustedes piensa que el enunciado es verdadero. Y 27% de ustedes, por lo tanto, piensa que es falso. Okay. Veamos quién tiene la razón. Entonces, ¿qué pasa si el enunciado es verdadero? Si el enunciado es verdadero, este enunciado es falso, dice la verdad. Por lo tanto, el enunciado es falso. Entonces, si el enunciado es verdadero, el enunciado es falso. Entonces, no puede ser verdadero. Si es verdadero, nos lleva a la otra opción, a que es falso.
Entonces, al parecer, 73% de ustedes se equivocaron y la respuesta era falsa. ¿A poco sí? Pues no, tampoco. Porque si este enunciado es falso, o sea, está mintiendo, significa que lo contrario es cierto. O sea que este enunciado es verdadero. Entonces, el enunciado es verdadero. Entonces, 27% de ustedes que dijeron el enunciado es falso, también se equivocaron. Porque si dicen que el enunciado es falso, tiene que ser verdadero. Entonces, si dicen que es verdadero, tiene que ser falso. Y si dicen que es falso, tiene que ser verdadero. Interesante, ¿no? Parece que la misma estructura del enunciado nos lleva a la respuesta contraria. Porque el mismo enunciado está diciendo a sí mismo, yo miento. Entonces, si es cierto que yo miento, pues yo miento, entonces estoy diciendo mentiras, pero entonces estoy diciendo la verdad, pero yo miento, pero no. Es una estructura muy similar a la estructura de la paradoja del Quijote. Esta se conoce como la paradoja del mentiroso. Es una paradoja más o menos famosa en lógica y ha ponido a los lógicos a pensar cómo la resolvemos, ¿no? No nos podemos quedar jugando en es verdadera y es falsa, es verdadera y es falsa. Entonces, ¿qué soluciones puede haber? Primero, me gustaría repasar un poco la solución que da el propio Cervantes a esta paradoja. Veamos qué dice Sancho para solucionar esta paradoja. Dice Sancho, que le había dicho el Quijote cuando fue a gobernar esta isla. Cuando la justicia estuviese en duda, me decantase y acogiese a la misericordia. Y ha querido Dios que ahora se me acordase por venir este caso como de molde. Es decir, ¿qué dice Cervantes? Pues que en el caso del personaje que iban a ahorcar, porque cruzó el puente, la misericordia lo que pide es que no lo ahorquen, porque hay que ser misericordioso y eso es lo que demanda la justicia. Bueno, y Cervantes un poco se burla en la obra del Quijote sobre esto, bueno, así Sancho Panza se zafa de la paradoja sobre el ahorcado, pero no se zafa de la paradoja general. Esto no resuelve la paradoja del mentiroso, resuelve la paradoja del ahorcado y nos dice, pues no lo ahorquen, sean misericordiosos con él, pero no nos ayuda en la paradoja del mentiroso general. Entonces, ¿qué se hace en la lógica contemporánea para resolver esta paradoja? Bueno, los lógicos han encontrado lo que se conoce como el principio de bivalencia. Ese principio dice lo siguiente. Una proposición solo puede tener uno de dos valores de verdad. Verdadero o falso. ¿No? La mayoría de las proposiciones que nosotros conocemos o bien son verdaderas o bien son falsas. Todos los perros son cafés. Pues resulta que no, que podemos encontrar algunos perros que no son cafés. Eso muestra que el enunciado, todos los perros son cafés, es falso. Entonces tiene un valor de verdad, falso. Todos los perros son mamíferos. Pues sí, vamos y checamos todos los perros y resulta que todos los perros sí son mamíferos. Entonces todos los perros son mamíferos, el enunciado que es verdadero. La mayoría de los enunciados que conocemos cumplen este que se conoce como el principio de bivalencia. Tienen solo uno de dos valores de verdad. Pero el enunciado que vimos que generó la paradoja del mentiroso, este enunciado es falso, no cumplía este principio de bivalencia, porque si asumimos que era verdadero, tenía que ser falso. Si asumimos que era falso, resultaba ser verdadero. Entonces, los lógicos contemporáneos lo que se han dado cuenta es que hay que rechazar este principio, al menos para ese enunciado de la paradoja del mentiroso. Bueno, y si lo niegan, ¿qué otros principios han sacado para pensar en la lógica? Esto ha llevado a lo que se conoce como lógicas no clásicas. Bueno, hay una primera idea, una primera solución que se les ha ocurrido, que es la siguiente. Bueno, pues si tal vez hay enunciados que puedan tener ambos valores de verdad, no solo uno de ellos. Entonces, hay proposiciones que pueden tener dos valores de verdad. Por ejemplo, este electrón se encuentra aquí. Esta proposición puede ser verdadera y falsa. Esto viene a partir de algunos estudios que se han hecho en mecánica cuántica. Lo que se ha descubierto a partir de lo que dice la física es que el enunciado, este electrón está aquí,
señalando cualquier lugar, solo tiene cierto porcentaje de ser verdadero. Tiene, digamos, 80% de porcentaje de ser verdadero y 20% de porcentaje de ser falso. Por lo tanto, ese enunciado es tanto verdadero como falso, solo en ciertos porcentajes. Entonces, a las personas que estudian la lógica que surgió a partir de la mecánica cuántica, se decantan por esta solución y dicen, ah, pues sí, voy a negar el principio de equivalencia y voy a adoptar un nuevo principio que dice, hay dos valores de verdad, hay solo dos valores de verdad y hay enunciados que pueden tener ambos. Hay otra solución. Solución 2. Hay proposiciones que pueden tener otro valor de verdad. No solo dos valores de verdad, sino pueden haber más de dos. Ejemplo, y este es un ejemplo clásico, que se le ocurrió a Aristóteles, es, mañana va a haber una batalla naval. Aristóteles decía, es que no sabemos. No sabemos si mañana va a haber una batalla naval, porque la asumida batalla va a ocurrir mañana. Entonces, por hipótesis, no puedo saber lo que va a ocurrir mañana hasta mañana. Entonces, no puedo saber si el enunciado mañana va a haber una batalla naval es verdadero o falso. Todavía no sé, me tengo que esperar hasta mañana. Y aquí, por ejemplo, algunos de ustedes podrán pensar, no, eso suena un poco tramposo, ¿no? Porque, por ejemplo, a quienes sean aficionados a las estrategias militares, saben que, pues, cuando está preparando una estrategia uno tiene que asumir. Si va a prepararse para una batalla, uno tiene que asumir que la batalla va a ocurrir. Entonces tiene que asumir que eso es verdadero. Pero no del todo. Como vamos a ver después, muchas veces asumimos cosas que no son del todo ciertas. Eso ocurre todo el tiempo en estadística o incluso ocurre, por ejemplo, con la mecánica de Newton, con la física de Newton. Hoy se sabe que la física de Newton es falsa, que tanto en objetos muy grandes como en objetos muy pequeños, como tanto en la mecánica cuántica como en la teoría de la relatividad, la mecánica de Newton es falsa. Y sin embargo, hoy se sigue usando la mecánica de Newton para construir puentes, para construir coches, construir edificios. En general, en el mundo cotidiano la seguimos usando. Entonces, asumimos cosas que son falsas. Entonces, no, podemos asumir que va a haber una batalla naval sin saber que es verdadero. Otros me dirán, bueno, no, mañana vamos a saber si hay una batalla naval o no. Mañana vas al mar y checas si hay una batalla naval y así vas a saber. Pero ahí yo puedo usar un famoso truco que se nos ocurre hacer a los filósofos, que es decir, sí, mañana vas a saber si el enunciado que yo dije hoy, de mañana va a haber una batalla naval, es cierto o verdadero. Pero no vas a saber si el enunciado, mañana va a haber una batalla naval, es cierto, porque mañana estará hablando sobre pasado mañana, entonces tendrás que esperar hasta pasado mañana. A quienes no les guste este ejemplo, pueden pensar en otros ejemplos que hay. Por ejemplo, enunciados sobre lo que es correcto o incorrecto hacer. Enunciados del tipo, es incorrecto robar. Ese enunciado, mucha gente piensa, no podemos ir al mundo a checar si de hecho es cierto o falso que es incorrecto robar. Tenemos que dar razones sobre por qué está mal robar. Pero si tenemos que dar razones, no es verdadero ni falso en un sentido empíricamente contrastable, como es como pensamos en muchas de las verdades o falsedades, en las ciencias naturales. Entonces, si eso es cierto, parece que el enunciado es incorrecto robar o está mal robar, tiene otro valor de verdad. No es verdadero ni falso en un sentido empíricamente contrastable. Tal vez sea verdadero en otro sentido moral o en otro sentido ético o de alguna otra manera, pero no en la manera como estamos acostumbrados. Entonces, para concluir, sí, esta solución lo que plantea es hay más valores de verdad, hay gente que la adopta, y entonces estas son generalmente las dos soluciones que se dan a la paradoja del mentiroso. Pasemos a